Buenas tardes, vamos a continuar con el tema que veníamos viendo en el video anterior. Esta sería la segunda parte. La jerarquía es el o los elementos a los cuales les queremos dar importancia dentro de una composición. Esa importancia la debemos definir nosotros. Recuerden que la arquitectura es un acto de voluntad creativa, quiere decir nosotros decidimos qué es lo que queremos resaltar, qué es lo que queremos notar, por dónde queremos empezar la composición, qué elementos utilizamos. La jerarquía nos va a ayudar a destacar el inicio, el remate o puntos dentro de nuestro proyecto que nosotros consideremos adecuados. Es muy parecida en su aplicación a lo que vimos como contrastes en el video anterior. Entonces vamos a comenzar. La jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Pues bueno, se refiere al o los elementos que predominan dentro de una composición y tienen como propósito ordenar la lectura, o sea, ayudarnos a establecer una secuencia de lectura, ya sea como inicio o como remate de la misma, ya sea al final o en algún punto que nosotros determinemos dentro de ella. Va a depender obviamente de la ubicación y de otros elementos de orden que existan. En cierta forma se puede parecer a un contraste. De hecho, la jerarquía es un contraste dentro de la armonía, nada más que tiene como un propósito muy determinado. Entonces se puede dar jerarquía por la ubicación, por la posición que tengan las formas, por el tamaño de las formas, por la forma misma o por el color que tengan. En el primer ejemplo vemos una composición de cubos y notamos cómo uno de ellos es más grande y de otro color, lo cual hace que generemos ahí un eje. Por ahí entramos sobre el eje de acceso, que ya platicamos en otro video a qué se refiere. Se genera precisamente por esa modificación. En la segunda, que igual, si se fijan, cambiamos la forma, ¿no? Quiere decir, ya no son cubos, sino ahora son cilindros, y en vez del cubo que dominaba, ahora es una esfera. Pero la composición es igual, digamos, los ejes generales son iguales en ambos casos. Entonces, en este caso, la esfera, que de nuevo por posición, por tamaño y por color se vuelve el elemento jerárquico, nos ayuda a establecer el eje de acceso. Y marcamos aquí un cambio con respecto al anterior, porque arriba había un vacío que nos ayudaba a entrar por ese vacío. Recuérdense que también hemos hablado en algunas ocasiones de la importancia de los espacios vacíos como parte de una composición, o sea, también te juegan muchísimo en una composición, entonces debemos darle mucha importancia a los espacios vacíos. Ya hemos dicho y repetimos que la arquitectura es el juego de sólidos y vacíos. Bien, del lado derecho seguimos con una composición parecida en cuanto a un eje central y aquí cambiamos la posición de los cubos, pero los ejes generales son los mismos. Y ahora aquí lo que hacemos es la lectura de la composición, básicamente porque el cubo que está en color naranja, aparte que es color naranja, cambia su posición respecto a los otros, entonces se nota más que entre los otros, ¿no? Y la misma composición exactamente, pero ahora cambiamos la posición del cubo y vean cómo con eso cambiamos el eje de acceso. Simplemente modificando algunos elementos podemos dar variedad en las composiciones. Acá tenemos otros ejemplos. En la parte superior, esa especie de composición lineal en forma de triángulo, al tener la forma jerárquica en una de las puntas, generamos una secuencia lineal porque empezamos por ahí, empezamos por ese cubo que es mayor y entonces vamos siguiendo de forma rítmica la secuencia y terminamos digamos en el que podemos decir que es el cubo final porque establecimos una secuencia lineal.
esa misma composición, pero cambiando la forma jerárquica, entonces estamos estableciendo una llegada por el centro de esta composición triangular, y ya después, una vez llegado ahí, nos dividimos en dos posibilidades de secuencias de lectura hacia los extremos. Entonces vean cómo una misma composición, manejando este tipo de elementos, puede cambiar mucho su percepción e incluso los tipos de espacios que genera. Del lado derecho seguimos haciendo juegos. Acuérdense que le llamamos esto jugando geometría, quiere decir son variantes, y ahora qué pasa si quitamos, si ponemos, si subimos, si bajamos. De eso se trata mucho el ejercicio de diseño, ¿no? Establecer ciertas leyes, ciertas conductas, ciertos principios de orden, de organización, y después jugar con ellos, variarlos, no quedarse en uno solo, sino qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello, y de todas esas variantes que generamos vamos a escoger la que más corresponde a tanto con nuestro aspecto formal, el aspecto funcional, con el aspecto de relación con el entorno, o sea, todos los componentes que hayamos analizado y que queremos que participen, los podemos estar moviendo, jugando con ellos para poder escoger el que nos parezca más adecuado. Bien, entonces en la composición de arriba, que es 8 cubos y un cilindro, vean cómo al poner la forma jerárquica en la punta superior nos genera el eje de acceso visual por ahí, y empezamos la lectura a partir de ese punto. Y abajo lo único que hacemos es mover ese punto jerárquico, y cambia totalmente la secuencia de lectura y la apariencia de la composición, siendo que básicamente es la misma. Y bien, vamos a ver aquí con los dibujos de Joshua Gregg ejemplos de esta jerarquía. Del lado izquierdo creo que es muy clara de qué se refiere la jerarquía. Obviamente por posición y por tamaño, el rectángulo mayor que está del lado izquierdo y con una dirección hacia arriba es el que nos llama la atención, aunque es una composición muy armónica si se fijan. Y del lado izquierdo, pues bueno, aquí tenemos una forma compuesta de tres pirámides recortadas, formas triangulares y bases de planos, ¿no? Planos rectangulares, y pues se ve cuáles son los elementos que dominan la composición, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. Aquí vemos la aplicación en otra manera. Del lado izquierdo tenemos una composición es una forma pues de planos, aunque es un plano muy, muy grueso. El del lado izquierdo también se podría leer como un cubo al cual le sacamos una parte que precisamente es la que sale, aunque se desplazó, y obviamente precisamente por estar más cerca de nosotros, porque viene hacia nosotros y tiene un peso visual más fuerte porque es sólido, ese elemento que sale es el que adquiere el carácter jerárquico. Y del lado derecho pues tenemos una composición también a base de rectángulos, aunque el de arriba está recortado con formas triangulares, pero precisamente por su tamaño y por su posición domina esa forma que está en la parte superior. Aquí de nuevo tenemos una armonía, aunque hay por ahí una armonía doble, porque si se fijan los rectángulos grandes que están recortados con formas triangulares, y luego del lado derecho hay ahí tres rectángulos que están en color gris un poquito más oscuro, entonces ya, pero a su vez ellos forman una armonía, aunque es menor dentro del conjunto. Y podemos ver cómo esta forma que viene hacia nosotros es la que más se nota, nos define el eje de acceso y se vuelve la forma jerárquica. Y del lado derecho también es una armonía a base de volúmenes, todos muy sólidos, muy pesados, pero hay uno que es tanto por la posición desde la que lo estamos viendo como por su tamaño, es el que domina y es el que genera el eje de acceso. Y al igual que en los contrastes, tenemos que definir bien cuáles son los elementos o el elemento jerárquico. No podemos tener muchos elementos jerárquicos porque entonces se genera confusión, se pierde el orden. Entonces, sí, la jerarquía es muy buena, pero hay que manejarla de manera adecuada. Y pues acá decimos la jerarquía es un elemento importante para generar orden visual en una composición. Define el inicio, el remate visual del recorrido. Bien, comenzamos el análisis de jerarquía en edificios construidos. Aquí en el lado izquierdo, aunque vemos varios cubos,
el que se percibe en la parte central, que precisamente es el que más se nota, observen que es más pequeño que el grande, pero tanto por la posición que tiene, por ser sólido y por la variación de posición, es lo que más se nota como parte central. Y el de la parte derecha creo que ni siquiera les tengo que describir, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento jerárquico? Por peso, por posición, por ubicación. Aquí otros ejemplos magníficos, el Guggenheim de Frank Lloyd Wright, en donde obviamente ese cilindro recortado que va hacia abajo, pues es el elemento que llama la atención, tanto por la ubicación como por el tamaño que tiene. Okay. Y del lado derecho, pues vemos este edificio a base de, pues son triángulos bueno, dudé porque también son formas hexagonales, sobre todo la parte más importante que está arriba de lo que es el acceso al edificio y que define la forma jerárquica, ¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo dos pirámides, una que pareciera ser la de Egipto, y arriba le montaron una pirámide de cristal. Este es curioso este ejemplo porque por un lado obviamente la pirámide de cristal es más grande y parece que está montada en la de piedra, pero tal vez por la posición que tiene la de piedra, por el brillo que tiene una de sus caras que destaca mucho y por la solidez que tiene con respecto al cristal, que tiene cierta transparencia y siempre se ve ligero. En lo personal me da la impresión de que es más jerárquica la pirámide pequeña. Y del lado derecho, este ya lo hemos visto como ejemplo de contraste, pero obviamente también es un elemento de jerarquía muy importante que le da un realce a esta plaza. Imagínense esta plaza sin ese elemento, obviamente se siente así como, pues como vacía, ¿no? Y con esto le da ahí un toque monumental muy importante. Y de nuevo insistimos, cuando hablamos de composición, de jerarquía, de armonía, de ritmo, nos referimos a cualquier manifestación de diseño arquitectónico. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este jardín del lado izquierdo, como en ese donde hay tantos árboles y el lago y todo, esta línea roja adquiere el carácter jerárquico e incluso nos guía, nos mueve visualmente a través pues, de todos los otros elementos. Y del lado derecho ponemos este ejemplo simpático porque obviamente influye mucho la toma desde el lugar donde está tomado, el tamaño, pero imagínense en ese medio natural con pues árboles, montañas, grandes praderas o grandes valles más que praderas, y aparece este cubito ahí simpático, ¿no? Obviamente lo que están haciendo los de la foto, que obviamente los llevaron para la foto, pero se ve muy real. ¿En qué sentido? Seguramente ese elemento destaca y no sería raro que alguien dijera, bueno, vamos a tomar un café o una copa de vino como están haciendo ellos y se fueran a sentar justamente en ese pequeño elemento jerárquico dentro de toda esta monumentalidad y belleza. Aquí del lado izquierdo vemos pues una forma natural, de nuevo esas montañas y esa como colina que se ve ahí, y la forma, si observan la forma desde un punto de vista, si trazan los contornos, van a ver que hay mucha armonía entre esa colina que está de fondo y la forma construida, que podría ser de concreto o algo así. De hecho llevan una misma secuencia visual a base de triángulos. O sea, hay una armonía de formas, ¿no? Las formas no tienen que ser exactamente iguales de texturas o algo, o tienen que ser todas fabricadas o naturales para que haya armonía, que haya una integración desde ese punto de vista con la naturaleza. Sin embargo, hay un contraste muy fuerte precisamente por los materiales utilizados, por las texturas y colores. Bueno, el color tampoco contrasta mucho porque son tonos sepias finalmente, ¿no? Se integran, hay armonía de color también. Básicamente es las texturas del material lo que hace contrastar. Y del lado derecho pues vemos otro ejemplo parecido en cuanto a su objetivo con el que vimos de la banca roja. Aquí que también es roja pero con formas diferentes, irregulares, a base de triángulos, pero vean cómo destaca y cómo sobre todo este elemento que vemos aquí que marca un acceso
un acceso dentro del donde no hay techos, donde no hay muros. Sin embargo, al cruzar ese portal, estamos como entrando a otro lado. Ese también es un concepto importante. Insisto, estos conceptos se aplican a cualquier etapa, cualquier forma de diseño, tanto en plantas, alzados, volúmenes, exteriores, interiores. Aquí tenemos el ejemplo, vean esta escalera roja, cómo contrasta de manera muy importante con respecto al medio de tonos sepias que tiene, y también pues por su textura, y obviamente se vuelve el elemento jerárquico, al igual que la de la derecha, donde esa forma en forma pues espiral, aunque toda la envolvente son de formas así que tienen una tendencia a curvas y líneas largas. Esta destaca pues por la agrupación de esas espirales, por lo verde que tiene en medio. Entonces resulta que dentro de un interior muchas veces pensamos que la escalera nada más sirve para subir y bajar, y aquí ven que no. Las escaleras también pueden ser elementos muy importantes, elementos jerárquicos en una composición. Y en este nuevo ejercicio seguimos con los interiores. Vean este muro de concreto que parece que está suspendido en el aire. Pues precisamente destaca con respecto a todo el entorno, se vuelve el elemento más importante de esta composición. Y del lado derecho, pues otro ejemplo muy bueno de escaleras con carácter jerárquico dentro de un espacio. El tamaño tampoco es forzosamente lo más importante. Vean en este caso de la derecha, izquierda, ese color naranja de parece como la barra de un bar, o pudiera ser también la recepción, pero más bien parece la barra. Vean cómo destaca por su color con respecto a todo su entorno oscuro. Y del lado derecho, pues el volumen rojo destaca precisamente pues por el color rojo que tiene con respecto a la composición en la que pertenece, a base de formas rectangulares, planas y triángulos. Aquí del lado izquierdo, la franja oscura, digamos, que de alguna manera está, que nos indica el acceso, contrasta con respecto a todas las franjas blancas que hay. Es una forma lineal, ¿no? Entonces ese elemento pues contrasta y nos va marcando la entrada al edificio. Y del lado derecho pues ese volumen atravesado ahí que penetra la forma del edificio principal, el volumen anaranjado obviamente adquiere ese carácter jerárquico. Aquí del lado izquierdo, pues esta forma tanto central, tanto por diferencia de forma con respecto a la base, a base de rectángulos y cuadrados. Acá son triángulos, aparte que está puesta justamente en el centro, generando una simetría, y por el tamaño y por los colores, pues se vuelve el elemento principal. Y a la derecha, pues esa esfera recortada en su interior, bueno, en uno de sus lados, también se vuelve muy importante por el tamaño y por la posición que tiene. Y bueno, al igual que los contrastes, tenemos que definir la jerarquía de manera adecuada. Tampoco podemos generar demasiados elementos de jerarquía, porque entonces andan peleando unos con otros, compitiendo para ver quién es el importante, y se perdería la noción de orden. Para realmente entender estos conceptos que estamos hablando y a su aplicación en el diseño, es muy importante que los utilicen en sus proyectos. Solo practicándolos los van a poder realmente aprender. Y como están viendo, son de mucha utilidad. Bien. Nuevamente les recuerdo que estamos hablando de temas de diseño que vienen contenidos en el libro Diseño Arquitectónico, Jugando Geometría. Y pues esperamos verlos en el próximo video.